En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde el corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti Dios trino y disfrutar de tu amor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra lección número 16. Hoy vamos a hablar de un tema tremendamente especial: el perdón. Vamos a hablar del perdón. ¿Y por qué tenemos que hablar de este tema en el tema del conocimiento propio? ¿Por qué en el bloque donde estamos conociéndonos a nosotros mismos debemos hablar del tema del perdón? Porque definitivamente el perdón es indispensable para la comunión con Dios. El perdón es indispensable para la tranquilidad personal. El perdón es indispensable para la plena felicidad. El perdón es indispensable para la plena liberación. Mejor dicho, si no hemos perdonado de todo corazón, no nos podremos consagrar todavía, porque no estamos preparados para renovar adecuadamente nuestros compromisos bautismales. Empecemos diciendo que todos, de alguna manera, hemos sido heridos en la vida, y todos hemos necesitado perdonar y ser perdonados. Hemos necesitado en muchas ocasiones perdonarnos a nosotros mismos. Pero, ¿por qué sucede que en nuestro corazón se puede sembrar la semilla de la rabia, el rencor, el resentimiento? En fin, digamos que por varias razones. La primera es por las altas expectativas que nos hacemos de la gente. Por ahí dicen que el que duerme en el suelo no se cae de la cama. Es una manera de decir, hombre, ¿por qué estamos esperando siempre tanto de los demás? Cuando esperamos tanto de los demás, les tenemos como en esas altas expectativas y finalmente nos defraudan, entonces la herida es profunda. Yo no digo que no admiremos a alguien, yo no digo que no valoremos las personas, que no tengamos algunos como modelo, pero siempre sabiendo que por buenos modelos humanos que sean, por maravillosas personas que sean, no dejan de ser humanos, frágiles, susceptibles a cometer errores y susceptibles a herirnos. Entonces recuerden, al primero y al único que tenemos que tener en el centro de nuestra vida y como modelo es a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, a los santos. Pero no nos formemos tales expectativas. Una señora me decía una vez, Wilson, yo odio a mi marido. Le dije, ¿pero por qué, señora? Dije, por culpa mía, me dijo. ¿A qué se refiere? Me dijo, me había formado de mi marido una imagen tan perfecta, le tenía de tal manera en el trono, le había puesto de tal manera en un pedestal, que cuando me falló, se me quebró ese ídolo. Cayó ese ídolo y se quebró en 1000 pedazos y me llené de ira contra él. Y decía ella, la rabia no la tengo contra él solamente, la rabia la tengo contra mí, porque lo adoré, porque lo puse en lugar de Dios. Me hice demasiadas expectativas de él. Entonces, primero, no nos hagamos expectativas de las personas como si fueran superdioses que nunca van a fallar. Ellos van a fallar y nosotros también. Ellos pueden fallar y nosotros también. También nos llenamos de rabias porque muchas veces el orgullo nos ciega y no tolera a uno que lo lleguen a tratar a uno de determinadas maneras. Pues somos orgullosos, lo hemos dicho desde las primeras lecciones. ¿Soberbio yo? Sí, soberbio yo. Entonces, cuando alguien de repente me trata como no espero que me traten, o diferente a lo que yo esperaría que me trataran, porque soy el doctor tal, el abogado tal, tengo este título, tengo esta dignidad, entonces inmediatamente hiere nuestro orgullo. Y en la base de muchos odios está un orgullo herido. Falta de humildad en nosotros, falta de humildad en nosotros. Los santos son modelos increíbles porque en muchas ocasiones vemos en vidas de santos que les hacen tremendos desplantes, les hacen unos desplantes, unos desaires tremendos y sin embargo ellos en vez de llenarse de rabia dicen, pues si a mi Señor Jesús lo trataron de esta manera, si a nuestro Señor que era perfecto lo humillaron de esta forma del todo injusto, pues que a mí me pase esto o aquello es nada porque yo he cometido pecado. Y al cometer pecado entonces aprovecho y reparo con este tipo de heridas o ultrajes que me cometen.
No digo que justifiquemos lo que nos hacen, eso vamos a verlo más adelante, pero lo que sí digo es que una actitud humilde hace que nos evitemos muchos odios en nuestro corazón. Hay todavía una tercera razón por las que podemos llegar a tener rabia hacia alguien, y se debe a temperamentos muy impresionables. ¿Se acuerdan que vimos un test de los temperamentos? Hay temperamentos a los que las cosas les impactan demasiado. Y entonces de repente este no me saludó, y lo que para un temperamento tipo sanguíneo pues no sería como nada, pues no me saludó, no pasa nada, pues pasaría inmediatamente la cosa. En cambio, para un temperamento melancólico, un temperamento colérico, podría ser una cosa que le impresione profundamente, le llegue hasta lo profundo del alma, empiezan a imaginarse por qué no me saludó, ¿será que tiene rabia conmigo? Pues yo tengo más rabia con él. Se arma uno unas películas tremendas. O sea, uno podría ser guionista de Hollywood con todas las cosas que se inventa uno en la cabeza, y a veces simplemente la persona no lo vio a uno, estuvo distraída, o de repente me contestó mal la persona porque estaba ocupada en algo, pero me duele profundamente. Entonces depende también mucho de los temperamentos que tengamos. Hay personas a las que les hacen cualquier cosita y tienen odios que le duran el resto de su vida. Otros, en cambio, que les hacen cosas atroces y sin embargo son capaces como de soltar naturalmente. O sea que hay algo que trabajar también en nuestro temperamento ahí. También debemos decir que existen simpatías y antipatías humanas que a veces surgen, uno no sabe ni por qué, o sea, como del todo irracional. Hay personas como que nos caen bien y otras personas como que no nos caen tan bien. Entonces uno tiene que entender que esto hace parte de las razones por las cuales uno puede llenarse como de rabias y de iras, ¿no? Esto no estoy justificando con esto el hecho de que odiemos o el hecho de que tengamos resentimientos, sino tratando como de entender un poquito las razones por las que sucede. También suele suceder que nos llenamos de rabia por una concepción de la justicia bastante deformada que tenemos, como de la estricta justicia. Algo así como la ley del talión, ¿no? La ley del talión, saben ustedes que es esa ley de ojo por ojo, diente por diente. Pero nuestro Señor nos dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38, lo siguiente. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo que no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Esto es importante entenderlo porque, claro, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, en el Antiguo Testamento, digamos que ya era una ley de superioridad moral respecto al resto de culturas y regiones y pueblos que rodeaban a Israel. Porque, digamos, en otro pueblo, ojo por ojo, no, si usted me saca un ojo, yo lo mato. Entonces no había proporcionalidad, digamos, en la venganza, entre comillas. Ya en el Antiguo Testamento ya se perfilaba una moral superior diciendo, hombre, por lo menos, si te hacen algo, responde proporcionalmente a lo que te hicieron. No respondas desproporcionalmente. Pero viene el Señor a decirnos, no, todavía eso es imperfecto. Todavía tenemos que dar un paso más grande. Y el paso más grande es perdonar de corazón. Perdonar de corazón a las personas que nos han hecho daño. Wilson, o sea que nos está diciendo que debemos permitir que nos pisoteen, que aplasten nuestra dignidad, todas las injusticias que están sucediendo y no hacer nada. De ninguna manera. El Señor es claro. ¿Se acuerdan cuando estaba el Señor en su juicio, en el momento de la pasión, y le dan una bofetada? Y el Señor mira a la persona y le dice, ¿por qué me bofeteas? Si he hecho mal, he dicho algo malo, dime en qué. Y si no, ¿por qué me das una bofetada? El Señor nos está diciendo también que es necesaria la justicia. Lo que no podemos hacer es dejarnos dañar el corazón. Y a esto se refiere este texto de superar la ley del talión. Debemos buscar la justicia, pero no tenemos que llenarnos de odios, resentimientos, iras, rabias. No, señores, no podemos dejar dañar el corazón. Aún buscando la justicia en cosas que objetivamente se han hecho mal y debemos exigir que se repare el daño que se hizo, aún así no podemos permitir, no puedes permitir que se dañe tu corazón, que es lo más bello que existe. Porque, señores, el odio, en cambio, es lo más espantoso que existe. El odio nos asemeja a Satanás. ¿Quién es el primero que odió? Satanás. Mientras que el perdón nos asemeja a Jesús. El odio deforma nuestro corazón, deforma nuestra voluntad. De alguna manera ensombrece todas nuestras acciones. Un corazón que odia. Bueno, hay gente que dice, yo no odio, pero sí tengo resentimiento y rabia. Bueno, digamos que odio, resentimiento, rabia, vamos a tratarlos acá de manera indistinta en términos generales para entender cómo ese sentimiento que tenemos de desprecio hacia alguien por algo que se nos ha hecho o nos imaginamos que se nos ha hecho. Pero, ¿quién es el que más odia a Satanás? Satanás es el padre de los que odia. Yo quiero empezar con esto para que reacciones, para que reaccionemos. ¿Odiando nos parecemos a Satanás?
Amando nos parecemos a Jesús. ¿Tú a quién te quieres parecer? ¿A Satanás o a Jesús? El odio envenena. El odio envenena. Odiar es como tomarse un veneno esperando que se muera la persona que uno odia. Me tomo yo ese veneno y espero que aquel que me hizo daño se muera. Es absurdo, porque el odio me envenena es a mí, me daña es a mí. Y es tan delicado el odio porque efectivamente supongamos que alguien nos hizo un daño atroz. Cuando yo odio a esa persona, le sigo dando poder a esa persona de hacerme daño. Le sigo dando poder a esa persona de dañarme. Cuando yo perdono, me libero y quito a esa persona el poder que tiene de dañar mi corazón. El odio es tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Puede ser el día más feliz de la vida de una persona y ese día ve a la persona que odia y se le dañó el día. Y se le dañó el día, la rabia llega en el corazón, o sea, le damos poder a otro para que nos siga dañando. Ya no basta con el daño objetivo que nos hizo, sino que el odio le da poder para que nos siga dañando las veces que quiera. El odio también quema. ¿Saben cómo es el odio? Como tomar un carbón encendido en la mano esperando que se queme la persona que odio. No, el que me quemo soy yo. Cuando yo tomo el carbón encendido en la mano de odio, el que me quemo soy yo, el que me enveneno soy yo. El odio empequeñece. El odio es de almas enanas, de almas pequeñas, de almas míopes, de almas que no son capaces de salir del hueco en que se han metido. Wilson, yo soy así. Yo también soy así, ¿saben? Yo también soy así. También fácilmente odio. Es que acá yo no estoy diciendo que naturalmente somos almas grandes, magnánimas, nobles. No. De entrada te lo digo. Todos de alguna manera somos proclives, inclinados al odio y necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la gracia de Dios. Volvemos a lo que hemos insistido desde el principio. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Hoy me pides que perdone, dame la gracia de perdonar. Hoy me pides que deje el odio, dame la gracia de liberarme de este odio, porque el odio me hace enano, el perdón me hace grande, el perdón me hace digno, el perdón enaltece mi alma, el perdón me hace magnánimo, me hace una persona generosa. Me hace parecido a Jesús, me hace parecido a Jesús. El odio es propio de aquellos que no saben amar a Dios, porque Dios me dijo que perdonara y yo no le hago caso, no lo sé amar, no le hago caso. Que no sabe amar al prójimo porque en vez de aprender a perdonar, le hiero también con mi odio. Porque es que el odio muchas veces va sucedido de actos de odio, de actos de herir a las personas. Que no se sabe amar a sí mismo también porque quien odia se está envenenando constantemente. Miren todos los males que trae el odio. En cambio el perdón es sanador. El perdón es ese bálsamo que se le echa a la herida. Una herida que supura, una herida que está abierta y se le echa un bálsamo que palia el dolor, un bálsamo que refresca el dolor. Así es el perdón. El perdón hace que dejemos de vivir en el pasado para empezar a vivir el presente y proyectarnos hacia el futuro. Óyeme, no dejes que tu pasado de odio determine tu presente de dolor. No dejes que tu pasado de odio determine un presente de dolor. Nada, hoy en el nombre de Jesús vamos a aprender a perdonar y vamos a liberarnos de todo esto. El perdón es el perfecto don o el superdón. ¿Y por qué es un perfecto don? Porque un don es tanto más grande, tanto más excelso, cuanto menos lo merezca la otra persona. A ver, si yo trabajo una semana completa y me dan un salario por esa semana que trabajé, no me están dando un don, me están dando lo que merezco en estricta justicia. Pero si es que yo no trabajo nada y sin embargo vienen y me dan dinero, me están dando un don, porque yo no merezco ese dinero que estoy recibiendo. Yo no trabajé para recibir ese dinero y sin embargo me lo están dando. Es un regalo que recibo. Así es el perdón. El perdón no se entiende desde la justicia, digamos, humana. Se entiende desde la justicia divina y ya lo vamos a ver. Pero desde la justicia humana no. Y no se entiende desde la justicia humana porque lo que justamente humanamente hablando deberíamos hacer es pagar al otro con lo que él me hizo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero en cambio el perdón es el perfume que exhala la flor después de ser pisoteada. Toman la flor, la pisotean y el perdón es ese perfume que exhala la flor. En vez de la flor sacar espinas y hacer daño a la persona que de alguna manera me hirió, lo que hace el perdón es, tú me hieres, yo te doy el perfume del amor. Tú me hieres, yo te doy el perfume de la grandeza del perdón. Miren qué bonito eso. El perdón es 2 veces bendito. Porque uno pensaría, bueno, el perdón
solamente sana a la persona o bendice a la persona a la que perdono, no, 2 veces bendito. Porque bendice a quien lo da y bendice a quien lo recibe. Bendice a quien lo da y bendice a quien lo recibe. Esto del perdón es lindo porque cuando una persona aprende a perdonar, aprende a ser libre en su interior. Cuando una persona aprende a perdonar, aprende a tener un alma desprendida. Deja de cargar todos esos bultos, deja de cargar todos esos pesos, esas toneladas y las entrega a Dios. Jesús nos dijo que perdonáramos. Esto no es que sea un acto altruista, un acto bonito, sino que Jesús, digamos que todo el ministerio de la vida de Jesús estuvo centrado precisamente en el perdón. Vino para que recibiéramos el perdón de Dios, dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 14. Jesús perdonó a la mujer adúltera, ¿lo recuerdan? Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Perdonó a los que le crucificaron. Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wilson, más despacio, estoy escribiendo las citas. Recuerda que todas estas citas bíblicas quedan allí en la descripción del video para que tú estés concentrado en este momento, no te preocupes. Pero el Señor no solamente nos dio ejemplo de perdón, sino que pidió que perdonáramos. ¿Recuerdan en el Padre Nuestro? Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, el Señor dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y dice, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Perdona nuestras ofensas. Y luego el Señor dice, porque si vosotros no perdonáis de todo corazón, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará. Lo único que el Señor de todo el Padre Nuestro retoma es el tema del perdón. Es increíble, es increíble. Inmediatamente, Mateo 6, 14 y 15, el Señor dice, tomando del Padre Nuestro, ustedes deben perdonar para ser perdonados. ¿Cómo así? O sea que si yo no perdono, Dios no me perdona. Pues Dios te quiere perdonar siempre. Lo que pasa es que cuando yo perdono a otra persona, me abro a recibir el perdón de Dios. Cuando yo no perdono, soy como un vaso sellado. Entonces no es que Dios no me quiera perdonar, sino que el perdón de Dios no entra. ¿Cómo quito ese sello de ese vaso? Perdonando a los demás. Y ahí sí hago que el perdón de Dios entre a mí. También el Señor nos enseñó a perdonar 70 veces 7. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 22. 70 veces 7. ¿Cuántas veces debo perdonar? Le preguntó Pedro. ¿Hasta 7 veces? Dice el Señor. No, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Saben ustedes que el 7 en la Biblia es un número que significa perfección? Entonces, cuando Pedro le dice hasta 7 veces significa perfectamente, el Señor le está diciendo, no solo perfectamente, sino 70 veces 7, es decir, más allá de lo que tú consideras perfecto. Y ahí propone el Señor una parábola bastante conmovedora, la parábola del siervo sin entrañas. Básicamente era un siervo que le debía al rey una suma astronómica. El rey le perdona a ese siervo la suma que le debía. Este siervo se va y se encuentra a otro que le debía una suma nimia, algo pequeñísimo. Y este, que acababa de ser perdonado de una suma enorme, en vez de perdonar a este lo menos, lo mandó a la cárcel. El rey se enojó, se enteró de esto, mandó llamar a su siervo y también lo mandó a la cárcel hasta que pagara el último centavo. Aquí está la lógica del perdón. Desde la lógica humana, ¿cómo voy a perdonar al que me hizo daño? Ojo por ojo, diente por diente. Pero desde la lógica divina sucede esto. Si Dios te perdonó, si Dios me perdonó una suma astronómica como era mi pecado, muriendo en la cruz, porque todo lo que le hemos hecho a Dios, cada pecado que le hacemos a Dios es un pecado que suma astronómicamente, porque es un pecado a un ser infinito, o sea, un pecado de carácter infinito. Lo que Dios te perdona a ti y a mí es algo infinito. Si Dios nos perdona esto, ¿cómo no vamos a perdonar algo que otra persona nos haga que solamente tiene carácter finito? Que solamente tiene carácter finito, por grave que parezca, por grave que parezca. Obviamente yo no estoy diciendo que no haya cosas verdaderamente graves, tenemos acontecimientos atroces, pero aún así, cualquier cosa, por atroz que parezca al lado de lo que le hemos hecho a Dios, es pequeño, no deja de ser insignificante, porque a Dios le ofendimos siendo Dios. En cambio, los otros nos ofenden a nosotros solo siendo criaturas. Aquí está la lógica del perdón. Dios me perdonó, yo debo perdonar. Wilson, muy bien, pero yo no soy capaz. Espérate, ahora vamos a ver cómo se perdona y vamos a hacer una oración de perdón. Por ahora hablemos de 3 niveles del perdón. Primer nivel del perdón, sacar de mi corazón el resentimiento que pueda tener hacia Dios. Sacar de mi corazón el resentimiento que pueda tener hacia Dios.
Wilson, pero ¿cómo así? Si Dios no ha hecho nada malo. Efectivamente, Dios nada malo hace. Mire lo que dice el libro de la sabiduría. Dios ama a todos los seres y nada de lo que hizo, de lo que hiciste, Señor, aborreces. Pues si algo odiases, no lo habrías creado. Dios nos ama a todos, Dios no le quiere hacer daño a nadie. Sin embargo, muchas veces nosotros hemos culpado injustamente a Dios de acontecimientos que básicamente son producto de nuestra libertad. Entonces me pasa esto y yo termino echándole la culpa a Dios. ¿Se han dado cuenta que nosotros somos muy buenos para culpar a Dios de lo malo que nos pasa, pero somos excelentes para culparnos a nosotros de lo bueno que sucede? O sea, si pasa algo bueno en la vida, qué inteligencia, qué capacidad, que el hombre con su ingenio, su desarrollo. Si pasa algo en la vida, culpa de Dios. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta pandemia? Culpa de Dios. Y muchas veces nos damos cuenta que son producto directa o indirectamente de los trabajos humanos, de los ejercicios humanos, de la voluntad del hombre. Hay catástrofes incluso naturales que nos hubiéramos podido evitar si es que no hubiéramos abusado así de la creación. Hay desprendimientos de tierra que nos hubiéramos evitado si no hubiéramos erosionado la tierra. Hay vendavales que nos hubiéramos evitado si no hubiéramos dañado, digamos, el clima. En fin, estamos hablando de que muchas cosas que incluso parecen catástrofes naturales tienen en el fondo indirectamente al ser humano como causa. Entonces, no estemos echándole la culpa a Dios de las cosas que están sucediendo. Y aún de aquellas cosas que no podemos comprender, recuerden lo que dice Romanos 8:28. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Entonces quitémonos esa imagen de que Dios me quitó a mi mamá, Dios me quitó a mi papá, Dios me mandó esta enfermedad. No, señores, no, señores. Tenemos esta enfermedad, muere el papá, muere la mamá, sucedió este cáncer por un hecho, porque somos seres humanos, porque estamos vivos y como vivos somos susceptibles a ser heridos, somos susceptibles a enfermarnos y a morir, somos susceptibles a quiebras económicas. Quitemos esa imagen de ese Dios que está poniéndonos trabas y minando nuestra vida para hacernos daño. De ninguna manera, Dios es un papá y siempre quiere lo mejor para nosotros. Luego es cierto que permite muchas cosas y a partir de ellas, como ya lo vimos en lecciones pasadas, Dios de males es capaz de sacar bienes mayores y de un acontecimiento trágico Dios es capaz de sacar un bien mayor. Yo no te estoy diciendo que en un momento de desespero no puedas elevar a Dios tu vida, tu alma, tu corazón, tus lágrimas y decirle, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Creo que es un sentimiento muy natural, el decirle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? La misma Virgen Santísima le dijo a Jesús, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 2, versículo 48, cuando el niño se perdió en el templo y fue hallado. ¿Por qué nos has hecho esto? El mismo Jesús en la cruz le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Los por qué que le hacemos a Dios, desde que sean humildes, Dios no se enoja con ellos. Dios no, desde que no sean irreverentes, retadores, sino, Señor, ¿por qué humildemente? Entonces Dios, prepárate porque Él más bien te va a dar la respuesta del para qué. Todo esto tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito. Lo que está sucediendo tiene un propósito. Entonces quitemos y sanemos esa imagen distorsionada de Dios que nos hace creer que Dios nos manda cosas malas para dañarnos. No, señores, Dios es un papá. Y cuando uno se abre a la acción de Dios, entonces viene Dios y lo abraza a uno con todo su amor y uno siente la cercanía de Dios. Primer nivel, saquemos ese resentimiento que tenemos contra Dios. Segundo nivel, perdonemos al prójimo. Perdonemos al prójimo y acá les voy a dar varios tips importantes, varias claves para perdonar al prójimo. Primero, aprendamos a excusar las faltas de los demás. Excusar o relativizar un poco las faltas de los demás. No estoy diciendo que justifiquemos lo que los demás han hecho. Justificar sería hacer que lo que los demás han hecho, que es una cosa objetivamente mala, el daño que me han hecho, justificarlo sería hacerlo bueno. No. Esto que me están haciendo sigue siendo una cosa mala. Excusarlo significa decir, hombre, pues tal vez si yo hubiera vivido una vida como esta persona, tal vez si mis circunstancias hubieran sido como las de él, yo hubiera actuado peor. Yo recuerdo acá rápidamente les cuento. Una chica me contó una cosa que su papá, pues digamos, era un tipo de mal carácter, era un tipo que las trataba horriblemente, era un tipo pues no abusador, gracias a Dios, digamos sexualmente, pero sí una persona que hacía daño, quería mucho con su palabra. Yo recuerdo que después de orar mucho por él, en una ocasión tuve la oportunidad de hablar con ese señor y cuando hablé con ese señor, este hombre pues me contó su vida y yo dentro de mí, claro, cuando yo escuchaba a la hija, yo dentro de mí decía, este tipo es un miserable. Pero cuando yo lo escuchaba a él, yo decía, Dios mío bendito, qué vida la que ha tenido este hombre. Y sus luchas, y yo decía, antes es que no ha hecho nada grave. Y yo me preguntaba si yo hubiera tenido la vida de este hombre,
tal vez hubiera sido peor lo que yo hubiera hecho. Eso es excusar, es ponerme de alguna manera en los zapatos del otro. Y no darle tanta importancia a las cosas. A veces uno se enfoca y se queda pegado en una cosa. No, deja pasar ciertas cosas. No es necesario que nos quedemos atascados ahí. Otra segunda consideración importante. Hay que entender que somos víctimas de víctimas. Muchas veces aquellos que son personas que nos hieren, muchas veces ellos también fueron heridos. Muchas veces esos victimarios, muchas veces también fueron víctimas de otras personas. Entonces nosotros tenemos que cortar esa cadena, porque el odio es una cadena. Cuando a una persona la hieren, pues hiere a otro. Y si a mí me hieren, yo hiero a los otros. Y entonces yo llego al trabajo y me hiere mi jefe. Y yo llego a la casa y hiero a todo el mundo también porque estoy enojado. Corta la cadena del odio. Córtala. Córtala. Esa cadena hay que cortarla, porque si no, tus hijos van a crecer también en odio. Mi papá me trató así, tú tratas así a tus hijos, sus hijos tratarán así a los hijos de sus hijos. Hay que cortar ya esa cadena de odio. Ya definitivamente hay que cortarla. Otra cosa importante, tenemos que aprender a orar por los que nos han hecho daño. Orar por los que nos han hecho daño. Miren un pasaje de la autobiografía de la madre Laura, es de lo más impresionante que he leído en su autobiografía. Dice ella, lo voy a leer textualmente, dice que siempre oraban por una persona. Oraban, la mamá le enseñaba a orar y todos los días y todas las mañanas y todas las noches oraban por esa persona. Dice ella, cuando ya grandecita le pregunté a mi madre dónde vivía Clímaco Uribe, ese señor que amábamos y que yo creía miembro de la familia por quien rezábamos cada día, me contestó mi mamá, ese fue el hombre que mató a su padre. Debemos amarlos, porque es preciso amar a los enemigos, porque ellos nos acercan a Dios haciéndonos sufrir. Con tales lecciones era imposible que, corriendo el tiempo, no amara yo a los que me han hecho mal. Tomado del diario de la madre Laura, en la página 22 de la edición que yo tengo. Señores, qué increíble esto. Qué increíble. Orar por los que nos han hecho daño. Lo que hizo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que hizo San Esteban, no les tengas en cuenta, Señor, este pecado. Orar. ¿Y saben por qué? Porque, escúchenme en esto que les voy a decir, que es bastante profundo y lo he ido entendiendo con los años. Cuando una persona ama a Dios de corazón, cuando una persona ha entregado su vida a Dios y le hieren, la persona ya está tan salida de sí misma, tan descentrada de su propio ego, la persona está tan en Dios que cuando le hieren a la persona no le duele por lo que le están haciendo a él, sino que le duele porque esta persona que me está hiriendo está ofendiendo también a Dios, está pecando. Miren que es increíble que estos santos, en vez de decir, Jesús en vez de decir, Padre, yo los perdono, decía, Padre, perdónalos. O sea, lo que le preocupaba a Jesús es que hirieran a su Padre Celestial. Lo que le preocupaba a San Esteban es, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Ven? Cuando uno ha aprendido a unirse a Cristo, entonces las cosas que le hacen a uno ya no le hieren, sino que ya uno las ofrece. Cuando le hacen algo a uno dice, Señor, te ofrezco este dolor y te pido por la conversión de esta persona para que se convierta, para que esta persona sane su corazón, para que esta persona no se siga haciendo daño ni le siga haciendo daño a las demás personas. Yo sé que es un camino más avanzado y debemos todos llegar hasta allá. Ya debemos llegar a un momento donde ni necesidad de perdonar tengamos, en el sentido de que ya hemos orado tanto y nos hemos unido tanto a Cristo que todo lo que me hacen lo uno a Cristo y ya lo que me duele no es que me ofendan a mí, sino que ofendan a mi Dios y que esa persona en ocasiones incluso se ponga en grave riesgo de condenarse por lo que me está haciendo. Otra cosa importante, hay que revivir el momento del odio, pero revivirlo con Jesús desde el amor. ¿Por qué odiamos? Porque un acontecimiento en nuestra vida lo vivimos desde el odio, desde nosotros mismos, desde mi ego. Si yo recuerdo ese momento y lo vivo ya desde Cristo, entonces sano ese momento. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con una oración. Recuerden que entonces que es importante hacer todo el esfuerzo que podamos para sacar de nosotros todos esos resentimientos hacia las demás personas. Pero acá hay una cosa importante que quiero distinguirles y es la diferencia que hay entre perdón y reconciliación. Porque yo me he encontrado personas que me dicen, Wilson, yo no perdono a esta persona. Le digo, ¿por qué? Pero tú le tienes rabia. No, yo no le tengo rabia, pero yo no le puedo perdonar. ¿Pero a qué te refieres? Es que yo no puedo volverlo a recibir en mi casa o yo no puedo volver a tener una relación con él porque nos ha hecho un daño espantoso a la familia y lo seguirían haciendo, pero yo no tengo nada contra la persona. Entonces, hay una confusión muchas veces entre el perdón y la reconciliación. Perdonar sería sacar de mi corazón todo resentimiento hacia esa persona, recordar sin dolor. En cambio, reconciliarme sería volver a entablar una relación con esa persona.
Idealmente, todo perdón debería terminar en reconciliación. Sería siempre lo ideal, digamos, sería el perdón perfecto. Pero la reconciliación no siempre depende de nosotros, el perdón sí. Sacar esto de mi corazón sí depende de mí, pero muchas veces reconciliarme con la persona no depende de mí y en ocasiones, escúchame lo que te voy a decir, no es conveniente de manera inmediata. Entonces, yo puedo perdonar a la persona que era, digamos, abusadora en sus palabras, en sus gritos, que incluso podía pasarse en sus abusos a golpes. Claro, lo perdono de corazón, pero eso no significa que yo no pueda denunciar a esa persona. No significa que el que me ha hecho un daño, el que ha cometido un crimen contra mí, al perdonarlo, no significa que yo no pueda hacerlo pagar ante la justicia. Yo saco de mi corazón esto, pero en ese momento es imposible la reconciliación, porque es que si lo vuelvo a recibir me va a seguir golpeando, esta persona no va a cambiar. Esta persona que es infiel, pues lo voy a volver a recibir en la casa porque yo lo perdono de todo corazón. No, lo perdono, pero si sigue en su infidelidad, no tengo por qué volverlo a recibir en la casa. Entonces es importante distinguir esto. A veces se puede perdonar siempre instantáneamente, pero a veces la reconciliación se demora un poco, no se puede todavía. Hay que luchar y rogarle a Dios para llevar la relación a esa reconciliación en la medida en que se pueda. Lo importante es que uno siempre tenga la disposición para reconciliarse, pero la reconciliación exige condiciones de reparación, de no repetición, condiciones de arrepentimiento en la otra persona también. Sin esto, entonces no me puedo reconciliar y no significa que no haya perdonado. Perdoné de corazón, aunque no me haya podido reconciliar. Hay un tercer nivel del perdón, ya vimos, primer nivel, sacar el resentimiento que tenemos contra Dios. Segundo nivel, perdonarnos a nosotros, perdonar al prójimo. El tercer nivel es perdonarnos a nosotros mismos. Y muchas veces es al que más duro le damos, muchas veces es al que más látigo le damos a nosotros mismos. Empecemos perdonándonos por nuestros pecados del pasado. Escúchame, ya dejemos de darnos látigos. Si lloramos por nuestros pecados del pasado es para no volverlos a cometer en el futuro, pero no para quedarnos ahí, para quedarnos una y otra vez, a veces hasta produciéndonos lástima a nosotros mismos. Óyeme, si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Y no solo te perdonó, borró. ¿Se acuerdan cuando Juan Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Quita el pecado. Quita significa no solamente que lo cubre, significa que el pecado no es que esté ahí escondido, sino que lo quitó, ya no existe. Y cuando tú, después de un pecado perdonado, le dices a Dios, pero es que todavía me duele esto que te hice, el Señor va a revisar el libro de tu vida y va a decir, ¿a qué te refieres? Yo acá no veo nada. Sí, pero yo te hice esto. No, pues seguramente ya no estaba, o sea, ni me acuerdo, porque es que al momento en que lo confesaste, yo lo borré, lo quité. Entonces, ¿por qué sigues llorando de pecados que ya no existen? Claro, que el pecado del pasado me sirva para cuidarme en el presente y no volver a cometerlo en el futuro. Pero ya, dejemos el pecado del pasado, perdonado, ya no existe, ya Dios me perdonó, perdónate a ti mismo. Muchas veces también nos cuesta dificultad perdonarnos nuestro propio carácter. A ver, hay cosas del carácter nuestro que en ocasiones terminan dañando a otras personas y dañándonos a nosotros mismos. Yo quiero que distingamos acá entre aceptar el carácter, digamos, yo acepto como soy, y una cosa es aceptar como soy y otra cosa es estar conforme con lo que soy. Hay personas que dicen, no, acéptate como eres. Y si eres mal genio, acéptate como eres y entonces sigue siendo mal genio porque así eres. No, un momentico, acéptate como eres en el sentido de que yo reconozco. Esa primera aceptación es reconocimiento de lo que soy, ¿ok? Pero aceptación no se puede entender como que me quedo plácidamente ahí, no voy a luchar por cambiar. Entonces, la aceptación como reconocimiento de lo que soy, sí. Pero como quedarme en ese carácter malo y no querer cambiarlo, ahí no. Yo reconozco lo que soy, reconozco mis debilidades, reconozco mi defecto dominante, reconozco las aristas que tiene mi temperamento, mi carácter, pero voy a luchar por cambiarlo. Y aún así no me odio por esto, sino que comprendo con amor que tengo esas tendencias con las que estoy luchando. Siguiente, hay personas que se tienen que perdonar el no haber respondido al llamado de Dios. ¿Cuánta gente me he encontrado que me dice, Wilson, yo me equivoqué, me debería haber ido de religiosa, me debería haber ido de cura, yo me equivoqué porque en el llamado que Dios me hizo al matrimonio preferí escoger este hombre en vez de este que yo sabía que Dios me lo mandaba? Ay, muchachos, miren, Dios, escúchenme en esto, es creador. Él no se va a quedar sin planes para ti. Entonces, si no funciona el plan A, tiene el plan B, y tiene el plan C, el plan E, el plan D, el plan F, el plan G, el plan AA, el plan AB, el plan AC. O sea, Dios, créeme, tiene 1000 maneras de llevarte a la santidad. Digamos que ordinariamente era ese el camino que quería para ti. Muy bien, no lo seguiste por obstinación, por lo que sea. Ya estoy destinado a la condenación. No, señores.
porque Dios siempre puede hacer nuevas todas las cosas. No me cansaré de decir esto, Dios hace nuevas todas las cosas. Y supongamos que objetivamente te hayas equivocado en tu vocación y que estés siguiendo la vocación distinta a la que Dios prefirió para ti. Pues ya Dios va a darte todos los medios para que persistas en esta vocación que tienes ahora, porque es que Él sabe que nosotros somos imperfectos. Es como cuando un papá le dice a su hijo, hijo, yo quiero que juegues fútbol, pero quiero jugar el baloncesto. Bueno, juegue pues baloncesto, pero juegue. Yo quiero que ames, dice Dios. En esta vocación, idealmente en esta vocación, quería que fuera en esta vocación, pero bueno, te desviaste, escogiste otra vocación. ¿Significa que me voy a condenar por esto? No. Ahora, es importante tratar de responder a Dios con la generosidad cuando Dios me llama a algo, porque digamos que cuando Dios me llama a una vocación específica, ahí encontraré los caminos más fáciles para la santificación, pero no significa que si me equivoqué ya es imposible que me santifique, ¿eh? No, lo importante es que ames. Dios quiere que ames. Y si ya no fue donde Dios te llamó, entonces Dios hará nuevas todas las cosas y se inventará nuevas maneras, porque Él es el creador para llevarte, digamos, a el amor, que es lo que te santifica. Otra cosa que debemos perdonarnos es el aspecto físico. Muchas veces nosotros tenemos complejos con nuestro aspecto físico, muchas veces no nos aceptamos como somos, y está bien que haya algún tipo de cirugías que trate de recuperar aquello que naturalmente perdimos. En ese sentido, las cirugías estéticas no serían pecaminosas cuando lo que yo trato es de restablecer algo que naturalmente perdí. Pero en términos generales, digamos, quitémonos esos estándares de belleza que nos han impuesto. Esos estándares de belleza que nos han obligado a creer que una persona debe ser bajo este esquema, bajo este estándar, y si no, entonces es despreciado. Nada que ver, aceptémonos como somos, amémonos como somos. Es más, uno se da cuenta con el tiempo que el defecto físico está en la cabeza, está en el corazón, en la mente, es un defecto interior más bien, porque hay personas, digamos que físicamente no son tan atractivas y tienen una personalidad arrolladora que compensa muy bien lo que físicamente no tienen. Entonces, nada, perdonémonos nuestro físico y aceptémonos como somos. Finalmente, también hay que perdonarnos muchas veces porque nos recriminamos mucho nuestras condiciones sociales, económicas, académicas, nos despreciamos por eso. Entendamos que nuestra dignidad no depende de nada de eso. Nuestra dignidad depende exclusivamente de Dios. De Dios depende, hacia Dios va nuestra alma, hacia Dios va dirigido todo nuestro ser. Entiende que tú eres digno independientemente de lo que pase, como un billete que pueden arrugar y tirar al piso, pero cuando lo levantan y lo sacuden, ese billete sigue valiendo los 20, 30, 50, 100 dólares. Bueno, no existen billetes de 30 dólares, pero para que me entiendas, este billete sigue valiendo. No importa lo arrugado que esté, importa es el valor que tiene. Tu dignidad es así independientemente de las condiciones que rodeen tu vida. Ahora bien, ¿cómo vamos a perdonar entonces? ¿Cómo perdonar? Dos cosas. Lo primero que hay que hacer es pedir ayuda a Dios. Solos no somos capaces. Solos es imposible. Él nos debe dar la gracia de perdonar de corazón. Él nos debe dar la gracia de sacar de nuestro corazón todo resentimiento hacia Él, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Por eso lo primero que vamos a decir es: Señor, ayúdame. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y después vamos a tomar una decisión, porque perdonar no es un sentimiento. No es que yo siento bonito y hoy siento perdonar. Toma la decisión de perdonar, toma la decisión. Y si no siento nada, no importa. Hoy decido sacar esto de mí. Luego la gracia irá logrando que ese sentimiento de rabia vaya desapareciendo. Te invito para que cierres tus ojos en este momento, allí donde estás. Vamos a hacer una pequeña oración de perdón. Vamos a perdonar de corazón a los que nos han hecho daño. Lo primero es que invocamos al Espíritu Santo para que descienda sobre nosotros. Espíritu Divino, ven. Ven, Espíritu Santo, a nuestro corazón y concédenos la fuerza de perdonar, porque solo no somos capaces. Amado Señor, hoy me pongo ante tu presencia para suplicar que tu sangre preciosa descienda sobre mí y me conceda la gracia de perdonar. Lo pido por el medio del Inmaculado Corazón de María, para la gloria del Padre. Y hoy, Señor, en tu nombre, quiero perdonar a todas las personas que me han hecho daño. Cierra tus ojos y vive este momento. Vamos a perdonar a esas personas que nos han herido. Y lo primero que quiero hacer, Señor, es sacar de mi corazón todo sentimiento de odio que pueda tener contra ti, consciente o inconscientemente. A partir de ese acontecimiento difícil en mi vida que me marcó tan profundamente
Y a partir de ese momento empecé a echarte la culpa y empecé a alejarme de ti, Señor. Y dejé de orar y dejé de ir a misa y dejé de rezar el rosario y empecé a odiar la religión, a odiar la fe por ese acontecimiento. Hoy quiero sacar de mí, Señor, ese dolor con la fuerza de tu Espíritu. Y en tu nombre, Señor, con tu propia fuerza, saco de mí todo resentimiento que pueda tener consciente o inconscientemente contra ti. Y hoy sé, Señor, que tú no eres ni directa ni indirectamente el causante del mal, sino, Señor, que de todo eres capaz de sacar para nuestra vida bienes mayores, incluso de los males más terribles, como fue la muerte de tu Hijo en la cruz, Padre Celestial. Sacaste el bien de la redención y cuántas cosas me han enseñado los dolores que he vivido. Hoy saco de mi corazón definitivamente todo resentimiento hacia ti. Hoy quiero perdonar también, Señor, en este momento a mi papá. A mi papá, y yo quiero que tú, que estás haciendo esta oración, sientas que es tu alma la que está perdonando a ese papá. Porque tal vez ese papá fue ausente, porque tal vez ni lo conocí, porque ese papá tal vez no supo amar a mi mamá y le causó dolor, daño, porque fue tal vez irresponsable o borracho o mujeriego. Y sin embargo, gracias a él tengo vida. Sin embargo, gracias a él puedo existir y me ha dado el valor de vivir. Papá, donde quiera que estés, hoy te perdono de todo corazón. Hoy te perdono, papá. Y tal vez te fuiste por miedo y tal vez te he juzgado con dureza y nunca entendí los motivos que tenías y no los justifico. Pero hoy Dios me hace perdonarte, papá. Te perdono con el amor del Señor. No con mi amor, sino con el del Señor. Te perdono con el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la promesa del Señor. Te perdono con el amor del Señor. Quiero perdonar también a mi mamá en este momento, porque tal vez le tocó duro y fue dura conmigo y sentía que prefería a mis hermanitos, porque tal vez no fue lo amorosa que yo esperaba. Perdona a esa mamá porque en algún momento tal vez le confié cosas y ella no supo guardar el secreto. Perdona a esa mamá por las veces en que me dijo tonto, feo, fea, inútil, idiota en un momento de rabia. Ay, eso se fue tan profundo a mi alma, pero hoy me doy cuenta que fue tanto lo bueno que hiciste por mi mamá, que es una tontera pegarme de esos momentos de rabia. Sé que con rabia uno muchas veces hiere a personas. Y hoy, mamá, te perdono de corazón. Tal vez por trabajar también y por dejarme al cuidado de otras personas. Siempre te eché la culpa por eso, pero no entendía que lo que hacías era tratar de que todo estuviera bien en la casa. Compensar muchas veces económicamente lo que no alcanzábamos. Mamá, yo te perdono de todo corazón por si no te conocí, por si te fuiste, por si preferías estar con otras personas, por si preferiste a mis hermanitos. Hoy te perdono de corazón. Te perdono con el amor del Señor. Te perdono con el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la grandeza del Señor. Te perdono con el amor del Señor. Hoy quiero perdonar también, amado Señor, a mis hermanos, a mis primos, a mis demás familiares que fueron duros conmigo, que me criticaron, que me juzgaron, que no me ayudaron cuando yo necesitaba, o que tal vez de una u otra manera abusaron de mí. Hoy quiero perdonar de todo corazón a estas personas que me hirieron. Quiero dejar de cargar este dolor, quiero dejar de cargar esta rabia que me ha llenado de tanta amargura y de tanta soledad. Hoy los perdono de todo corazón. Hoy los perdono y saco de mí esto. Los perdono con el amor del Señor. Los perdono con el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la grandeza del Señor. Los perdono con el amor del Señor. Yo quiero perdonar a mi cónyuge. Quiero perdonar, Señor, a esa persona a la que amé. Sea el esposo, la esposa, ese novio, esa novia que me marcaron. Sea esa persona a la que amé en algún momento y falló. Hoy les quiero perdonar de todo corazón.
por no haberme amado adecuadamente, por haber esperado demasiado de ustedes, por la falta de amor, por el desprecio, por la traición, porque me sentí poca cosa cuando me sentí traicionado. Les perdono de todo corazón porque me sentí un objeto de su placer. Les perdono de todo corazón porque en los momentos más difíciles tal vez no estuvieron allí. Por haberte ido, por haberme dejado solo con los niños, sola con los niños. De todo corazón, hoy tu alma los perdona. Les perdono con el amor del Señor. Te perdono con el amor del Señor. Yo puedo ver en tu rostro la grandeza del Señor. Les perdono con el amor del Señor. Ahora piensa en esa persona que es la que más daño te ha hecho. Piensa en esa persona que te ha herido profundamente. No sé quién sea. No sé bajo qué circunstancias el que te debe ese dinero, el que abusó de ti, ese profesor, esa profesora, ese profesional de la salud, ese miembro de iglesia que te hirió. Vamos a sacar eso del corazón. Vamos a perdonar de todo corazón a esas personas. Díselo desde lo profundo de tu alma. Te perdono con el amor del Señor. Te perdono con el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la grandeza del Señor. Yo te perdono con el amor del Señor. Ahora vas a abrazarte. Te vas a abrazar a ti mismo, porque debes perdonarte a ti. Vas a tomar esa decisión de una vez. Abrázate, abrázate, no importa cuánto pecado hayamos cometido, abrázate. No importa cuántos errores, no importa cuán feo nos hayamos sentido, no importa cuán indignos nos sintamos hoy, abrázate, porque serán las manos de Jesús las que a través de tus propias manos te abrazarán. Abrázate, deja de echarte culpas, deja de crearte complejos. Cuando reconocemos que hemos pecado, inmediatamente recibimos la alegría del perdón. Al recibir la alegría del perdón, entonces somos sanados. No te quedes ahí, no te estanques ahí. Vas a perdonarte en ese momento por lo que pasó, por ese aborto, no sabías lo que hacías. Vas a perdonarte en ese momento por ese momento difícil, ese error que cometiste, no sabías lo que hacías. Aunque digas, sí sabía, no, somos frágiles, somos débiles. Hoy el Señor nos pide que nos arrepintamos y que nos perdonemos. Que paguemos lo que tengamos que pagar, que reparemos lo que tengamos que reparar, claro está. Pero que dejemos ese resentimiento contra nosotros mismos. Y vas a cantar desde lo profundo de tu alma. Me perdono con el amor del Señor. Me perdono con el amor del Señor. Puedo ver en mi rostro la grandeza del Señor. Yo me perdono con el amor del Señor. Yo me perdono con el amor del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mis hermanos, la práctica es una práctica bonita y sincera. Vamos a perdonar a las personas que nos han hecho daño, si es posible llamarlos, si es posible tenerlos ahí. Vamos a decirles te perdonamos, pero también vamos a llamar a las personas que nos tienen que perdonar a nosotros, a los que tenemos que pedirles perdón. Si quieres y en tu casa están esas personas, llega donde ellos y diles, mira, yo estoy en un proceso de sanar muchas cosas y necesito dar este paso para sanar. Y te pones de rodillas en un acto de humildad, o si no eres capaz, te sientas al lado de ellos. Pero qué lindo que fuera de rodillas y les dijeras, tomándoles de las manos y mirándoles a los ojos, perdónenme por lo que he hecho, perdónenme por esto, sin justificarte, sin decir fue por culpa tuya, no. Hoy en un acto de humildad decimos perdóname y te perdono de todo corazón. Y sanemos nuestras familias, sanemos nuestros hogares. Esa es la práctica. Pidamos perdón y perdonemos. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Nos vemos en la próxima lección y esto cada día está mejor. Bendiciones.